muy sola en esta mañana, en esta tarde, la congregación. Tal vez algunos están aprovechando los últimos días para irse de vacaciones. Nosotros tuvimos que enviar a nuestro hermano Juan Pedro a que fuera a visitar a Natán. Sí, nos pidió que estuviéramos orando, ¿no? Va a andar unos buenos días por allá y planeó todo para estar un fin de semana ya con Natán. Ya se pusieron de acuerdo y por ahí van a tener oportunidad de tener un fin de semana. Así es que estemos orando por Juan Pedro y Marisela. Bueno, vamos a continuar en esta mañana. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo que estamos considerando, el Salmo 119. El Salmo 119. Y hoy nos toca considerar los versículos del 113 al 120. Vamos a leerlo de manera alternada. Salmo 119, yo empiezo y ustedes continúan y terminamos con la parte de este hermoso salmo. Dice Salmo 119, versículos 113 al 120. Dice: aborrezco a los de doble ánimo, pero amo tu ley. Apartaos de mí, perversos, para que pueda atesorar los mandamientos de mi Dios. Susténtame y estaré a salvo, y contemplaré continuamente tus estatutos. Apartaste como escorias a todos los malvados de la tierra. Por eso amo tus testimonios. Mi carne y de tus juicios tengo miedo. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias una vez más en esta tarde. Bendecimos tu santo nombre y pedimos, Señor, para que tu Santo Espíritu nos asista a mí para hablar de acuerdo a tu voluntad y a cada uno de los que estamos aquí para recibir tu palabra, Señor, porque es tuya. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú hagas la obra en cada uno para la gloria de Cristo, te lo pedimos. Amén. Bien, pueden tomar asiento. Bien, continuamos con esta, pues según yo es la sección 15 de este salmo, representado por la letra Samek, la letra del alfabeto hebreo. Y bueno, es muy particular porque dice que es curioso, dice, les había comentado que toda la sección empieza con esa letra. En nuestras Biblias no se aprecia, pero en el alfabeto hebreo se aprecia la misma letra cada uno de los 8 versículos que integran esta sección. Y bueno, les decía, es muy particular porque dice que esta letra representa a Satanás. O sea, Dios quiso ponerla ahí, dice que ese es el significado, representa a Satanás. Su valor es 60. Y bueno, todos nosotros sabemos que el número de la bestia es 6666. Y bueno,
¿Qué nos queda decir? Que este ser maligno, hoy por hoy, dice la Escritura, que hoy por hoy perdón, gobierna este mundo, lo dirige. Para algunos tal vez para algunos de una manera decidida, abierta, para la gran mayoría pues de una manera inconsciente, pero hay quienes abiertamente van en contra de Dios y han decidido y públicamente han expresado su decisión por seguir, y no solamente seguir, adorar, servir al mismo demonio. En esta semana, en semanas anteriores, se escuchaba que dice que en un estado de la Unión Americana, allí en Detroit, dice que en una ciudad, en un templo satánico, decidieron erigir, no sé si ya la erigieron, pero sí va a erigir una estatua, gracias hermano, a Satanás, para adorar a Satanás abiertamente. Ya no es algo escondido, ya no es algo oculto, abiertamente hay gente que está adorando públicamente a Satanás. Así es que les decía, a veces para muchos es de una manera inconsciente, pero dice la Biblia que este ser maligno dirige, guía este mundo y él sabe la manera. El Señor Jesús lo llamó el padre de la mentira. Así es que para él, para Satanás no es un problema adaptarse, ¿sí? Adaptarse a la forma de cualquier tipo de persona. Por eso dice, es el padre de la mentira, ¿sí? Y él se puede adaptar, ¿verdad?, a aquel que piensa racionalmente. Él se puede adaptar a aquel que piensa o que tiene un conocimiento, un aprecio por la cultura, el deporte, el trabajo y aún la misma religión. Satanás se adapta a todas formas de pensamiento. Él es el Padre. ¿Cómo lo hace? Dice ahí en 2 de Corintios 4:4, si quieren, no lo. ¿Cuál es su estrategia? No lo saquen, yo se los leo. Dice, en los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Dice, él, su estrategia es cegar. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo lo hace? Ahí mismo, en ese mismo capítulo, en el versículo 11, en el capítulo 11, versículo 13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañarse, porque el mismo Satanás
se disfraza como un ángel de luz. Así que no es de extrañarse si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, el fin de los cuales será conforme a sus obras. Dice, para Satanás no es ningún problema. Él se puede disfrazar como un ministro, dice, de justicia, de cosas nobles, ¿sí? De cosas a la vista de la gente buenas. Pero el trasfondo es otro. Él se disfraza, él viene, ¿sí? Y hace su obra perversa, dice, en la mente de las personas, dice, las anula, dice, para que no le resplandezca la luz, para que no se salven, para que no, sí, para que sigan ahí, para que sigan esclavizados en las tinieblas. Él así empezó. Así empezó su obra con Adán y Eva. En Génesis 3:5, cuando dice, con que Dios ha dicho, poniendo en duda la palabra de Dios. Desde el principio Satanás empezó engañando. Está engañando, dice Efesios, dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, ¿sí? Y así como estábamos nosotros, así están muchos aún muertos por causa de la obra de este ser, ¿sí? Por causa de que ellos, ¿sí? Muchos voluntariamente han hecho a un lado la palabra de Dios. Entonces Satanás se engañó, Satanás está engañando, y aún dice que aún al final de los tiempos él seguirá engañando. Dice Apocalipsis capítulo 20. Si algo tenemos que reconocerle a Satanás es su persistencia. Dice Apocalipsis 3:20, dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello encima de él para que no engañara más a las naciones hasta que se hayan cumplido los 1000 años. Después de estas cosas es necesario que él sea desatado por un poco de tiempo. Dice el versículo 7 que cuando se cumpla ese periodo de tiempo de los 1000 años, Satanás, dice, nuevamente será liberado. Dice, cuando, el versículo 7, cuando se cumplan los 1000 años, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Dice el versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, cuyo número es como la arena del mar. Sí. Dice, saldrá y nuevamente continuará su obra perversa. Y al final dice, pero su destino, dice el versículo 10,
Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este será finalmente el destino de Satanás, de la bestia, dice, del falso profeta, de todos los ángeles que le siguieron y todas las multitudes de gentes que también se identificaron con él. Ahí estarán, dice, separados, atormentados, día y noche. Así es que esta es la obra de este ser. La única manera de poder ser librado de sus mentiras es estar constantemente atentos, oír qué quiere Dios, qué dice Dios. ¿Para qué? Para desechar lo que por otro lado Satanás me está tratando de persuadir. Así es que así empieza esta sección. Dice el salmista, nuestra versión dice: aborrezco a los hombres hipócritas. Aborrezco a los hombres hipócritas. Dice, mas amo tu ley. Mas amo tu ley. Esta versión que dice o traduce ese término como persona, dice: aborrezco a los de doble ánimo. Aborrezco a los de doble ánimo. La semana pasada nuestro hermano Silvestre nos comentaba de una persona que tenía estas características. Y finalmente, ¿cuál fue el destino de este hombre? ¿Cómo se llamaba? Demas, no Demas, Demas, ¿verdad? Este Demas, pues tenía o tuvo en poco la palabra de Dios. Por un tiempo engañó a Pablo, engañó al equipo, pero finalmente se manifestó lo que había en su corazón. Su entrega no había sido completa. Por lo mismo, no había un amor sincero para con Dios. Y sus motivaciones pues eran otras. De modo que finalmente Demas pues vino, dice, amando finalmente a este mundo. Porque eso era tal vez lo que él quería. Tal vez buscaba algún reconocimiento. Algo sucedió en la vida de Demas. Entonces Demas es un tipo de este tipo de personajes, una persona hipócrita, de doble ánimo. A primera vista estas palabras pudieran ser muy duras, pero el salmista dice: aborrezco a los hombres hipócritas. Decía que
Satanás dice que de luz, y asimismo sus ministros como ministros, dice, de justicia, de cosas buenas, nobles, ¿sí? Buenas para la sociedad. Si unos días leía acerca de, si yo les preguntara, por ejemplo, menciónenme un nombre de un personaje, ¿sí? que se le reconoce. ¿Alguien? Por ejemplo, un personaje. Gandhi. Otro. Gandhi. Cuando hablamos de Gandhi, ¿qué viene a nuestra mente? Humildad, temple. Pero curiosamente, hay un periodista británico que se dedica a investigar la vida de este tipo de personas. Y al menos leí de 3 de ellos: Gandhi, Teresa de Calcuta y el Dalai Lama. Y saben, dice, todas son vidas pervertidas. O sea, Gandhi, dice, era un depravado, era homosexual, era un abusador de niños, era un maltratador de su misma familia. Pero él representaba la paz, la humildad. Eso es lo que transmitía, es lo que nos han transmitido. En el caso de Teresa, dice que normalmente dice que sus albergues, dice, no curaba, no daba de comer a menos de que trajeran tarjeta del gobierno. Dice, la gente, a lo más que podía aspirar la gente es ir y morir ahí, porque eso era lo que ella les transmitía. Hay que sufrir. Dice, tenía ambulancias, dice, de todos los miles de millones, dice, que recibía. Dice, curioso, no hay ningún hospital que haya fundado. Dice, ¿por qué? Porque se dedicaba a construir más y más centros. ¿Para qué? Para acaparar más. Por eso, una vez que murió, inmediatamente la beatificaron. ¿Por qué? Porque dio mucho. ¿Dio mucho? ¿A quién? Pues a quien la patrocinaba o a quien representaba. Y así el Dalai Lama dice, decía, por ejemplo, de Teresa de Calcuta, dice, a veces, dice, tenían todo el medicamento, pero no se les suministraba, no se les daba, lo vendían. Y si llegaban a suministrarle a alguno, dice, a veces ya estaba caducado. Dice, pero ella, cuando llegaba a enfermarse, se venía en avión a los mejores hospitales de Estados Unidos. Algo completamente diferente a lo que ella transmitía. Y así podemos hablar de los demás. Por eso dijo el salmista, aborrezco a los hombres hipócritas. Es dura esta declaración. Sin embargo, Dios la prueba. Y tú y yo, que decimos que somos hijos de Dios, los aborrecemos. Aborrecemos a los hipócritas. Pensemos por un momento. Pero ¿saben?
No pensemos en los demás. No veamos a nuestro alrededor. Pensemos para nosotros mismos. Y vamos a llegar a la conclusión que en algún momento de nuestra vida hemos caído en esta práctica. Hemos jugado al hipócrita. Yo espero que no sea nuestra forma de vivir. Sí, que cuando hayamos caído, lo reconozcamos, nos arrepintamos, y como decía nuestro hermano Mario, a que realmente tengamos verdadero temor, como aquellos santos hombres del pasado. Y sí, de veras, sí. Yo precisamente hace unos meses vi un documental de estos hombres, los cuáqueros. Y saben, tenían una forma muy particular. Y si no, cuando vayan al súper y vean el cereal de Quaker, precisamente de ahí viene. Eran hombres, sí, de mucho poder. Eran comerciantes. Y de ahí viene. Pero ellos decidieron consagrar sus vidas para Dios. Así es que si hay alguien a quien debemos aborrecer, es a este hombre, al antiguo hombre que viene, sí, que muchas veces nos engaña, nos domina, nos controla y caemos. El apóstol Pablo dijo allí en Romanos 7:24: miserable, soy un miserable. Porque Pablo decía, yo digo que voy a hacer lo bueno, dice, pero hago todo lo contrario. Y muchas veces así nos sucede. Decimos, nos comprometemos, pero a la hora de la hora nos hallamos haciendo cosas completamente diferentes. Y lo más triste es que ni nos hace, como dice por ahí, ni nos hace cosquillas. No. Es increíble, parece increíble, pero aún entre los cristianos a veces se maneja mucho la mentira. Nos comprometemos, decimos una cosa y hacemos otra. O sea, cosas muy simples. Decimos que sí, pero no hacemos nada. Estamos siendo hipócritas. Estamos diciendo una cosa y haciendo otra. Por eso el salmista dice, aborrezco a los hipócritas. Y bueno, ¿cómo es que como cristianos debemos aborrecer a este tipo de personas? ¿Cómo? Sí, porque es una línea muy, muy delgada. Y podemos estar en un extremo o en el otro. El domingo pasado también nos comentaba nuestro hermano Silvestre acerca de este personaje, este fariseo que se menciona ahí en Lucas 7, del 36 al 50, no lo vamos a mencionar. Cuando viene la mujer, ¿sí? Era un fariseo,
¿Cuál era la característica de esos hombres? Hipócritas. ¿Pero por qué Jesús entonces va ahí? Porque Jesús amaba al hipócrita. Aborrecía la conducta, pero amaba al hipócrita. Y es por eso que él iba a su casa. Al menos 2 veces estuvo ahí, estuvo en casa de este tipo de personas. Ahí cuando viene esta mujer pecadora, derrama el aceite, besa los pies del Señor Jesús, lo limpia y aprovecha para darle una enseñanza a este hombre. ¿Por qué? Porque lo amaba. Sin embargo, ahí en Lucas, ahí también en mismo Lucas 11, en Lucas 11, el Señor Jesús, cuando tuvo que hablar, él no se detuvo. Del versículo 37, desde el versículo 37, no, solamente hasta el 43. Dice: mientras hablaba, un fariseo le rogó que comiese con él, y entrando se reclinó a la mesa. Pero el fariseo, observándolo, se extrañó de que no se purificara primero antes de la comida. El Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso o del plato, pero vuestro interior está lleno de rapiña y de perversidad. Insensatos, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de dentro? Más bien, dad con misericordia de lo que de dentro, y he aquí que todo será limpio. Pero hay de vosotros los fariseos, que dais el diezmo por la menta y la ruda, y por toda hortaliza, pero pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Debías de hacerse esto sin descuidar aquello. Ay de vosotros, los fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Cuando tuvo que hablar, él fue muy directo. Pero es evidente que el Señor Jesús amaba a este tipo de personas. Aborrecía su conducta. Dice: ustedes son hipócritas. Y a veces, y así también nosotros, debemos de aborrecer no a la persona, sino sus actos. Decía, y a veces separar una cosa de la otra es bien complicado, bien complicado. Sobre todo si no tenemos ese amor hacia Dios y su palabra. Si esto no abunda en nuestra vida, entonces estamos ciegos. Vamos a tener conflictos con nosotros mismos. Vamos a tener conflictos con los demás. Por eso el salmista dijo: mas amo tu ley. Señor, amo tu ley. Entonces solamente Dios es el que nos va a dar el balance correcto, para que ni estemos ni en un lado ni en el otro, ¿sí? Ni aborrezcamos a la persona y sus actos, o pues la aceptemos y nos identifiquemos y no nos cause temor, dolor por su vida, ¿sí? No pasa nada. Pero el amor a Dios, el amor a su palabra nos va a dar el balance correcto. Dice el versículo 114.
Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Mi escondedero. Otro salmo dice: eres mi alto refugio, eres mi fortaleza, eres mi escudo. Entonces es el Señor el que nos va, es el Señor, es el que nos va, le decía, nos va a guardar, sí, de los extremos. Nos va a guardar de un amor mal enfocado o de un aborrecimiento mal enfocado. Tanto lo uno como lo otro son dañinos para nuestra persona. ¿Por qué? Porque no vamos a ser efectivos en las manos de Dios. Su palabra es la única garantía que tenemos para que todo funcione. Dice, Señor, dice, en tu palabra he esperado. Mi esperanza es tu palabra. Alguien escribió lo siguiente: todos los ingredientes que endulzan la copa de la vida humana, dice, de todos los ingredientes que endulzan la copa de la vida humana, no hay ninguno más rico o poderoso que la esperanza. La esperanza, el descansar en su palabra. El salmista dijo ahí en el versículo 89, dice: oh Jehová, tu palabra permanece en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Señor, eres fiel. Has sido fiel. ¿Sí? Si Dios, dice, fue fiel a través de las generaciones, Él va a ser fiel hoy. Él va a ser fiel mañana. Él va a ser fiel por la eternidad. Así es que su palabra es la única que nos va a preservar, nos va a guardar del error, del mal, de toda mala decisión. Dice el versículo 115, dice: apartaos de mí malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Apártense. Normalmente cuando hace un momento entonábamos este himno que dice: amigos quieren impedir que me entregue, que me consagre. Y a veces cuando más queremos consagrar nuestra vida al Señor, siempre va a haber o cosas o va a haber personas que van a tratar de impedirnos. Y es entonces cuando nosotros, si hay algo que nos está estorbando en nuestra comunión, en nuestra entrega, si son cosas, si son personas, entonces sí, debemos de cortar. Debemos de cortar con ellas. Si no, debemos de
Pero mientras no suceda esto, no debe de haber ningún conflicto. ¿Por qué? Porque será la oportunidad que tenemos para compartir nuestra fe. Pero una vez que la persona dice, ¿sabes qué? Yo no quiero nada. Tenemos que apartarnos de ella. Porque no nos va a ayudar. Su compañía no nos va a ayudar. Y más si esa persona, en vez de alentarme, me incita al mal. Apartaos, dice. Apártense. Yo quiero guardar los mandamientos de mi Dios. Dice Proverbios 10. Proverbios 1:10. Es un consejo que Dios o que el Hijo le está dando, de que el Padre le está dando al Hijo. Dice, hijo mío, si los pecadores, si los pervertidos, dice esta versión, te quieren engañar, te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Dice el versículo 15, hijo mío, no los acompañes, apártate de los tales. Si hay alguien que te incita, hazlo a un lado. Apártense. Yo he decidido guardar los mandamientos, dice, de mi Dios. Versículo 16, 116 y 117 dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Dice, susténtame. Susténtame con tu palabra. Susténtame, dice, y viviré. Y no seré avergonzado de mi esperanza. Dice, sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hay un himno que dice, porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive. Cristo vive. Así es que no debe preocuparnos el mañana. Susténtame, dice, conforme a tu palabra. En la semana platicando con una persona, me preguntaba algo, le contestaba, dice, lo que le dije, dice, cuidado con tus palabras, porque tienen poder. Le digo, no le dije, pero pensaba dentro de mí, pues lo que yo diga, pues me tiene sin cuidado. Me debe de preocupar lo que Dios diga. Lo que yo diga, finalmente, me tiene sin cuidado. Siempre y cuando no sean cosas malas. Sí. Pero si Dios lo dice,
Eso sí, debo de considerarlo, porque eso sí tiene poder. La palabra de Dios sí tiene poder. Mis palabras no. Así es que el salmista dijo: susténtame conforme a tu palabra. Susténtame y sosténme. Cuando el Señor Jesús fue tentado por el diablo ahí en el desierto, si él dijo: si es hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra. El hombre, sí, el hombre de Dios vive por la palabra de Dios. El hombre de Dios se mantiene por la palabra de Dios. Es sustentado y es cuidado. Dios sustenta con su palabra, Dios sostiene con su palabra. Una vez que venimos a Cristo, una vez que estamos en Cristo, ¿sí?, Dios se hace responsable. Dios toma la responsabilidad de tu vida y de mi vida. Él la cuida. ¿Sí? Ya no depende de ti, depende de Él. Es que si queremos que nuestra vida, como dice aquí, que nuestra vida, dice, sea una vida de gozo, pues tenemos que permitir que Dios nos alimente. Debemos pedir que Dios nos guíe, nos sostenga. Y es la manera como tú y yo vamos a encontrar sentido a esta vida. Dice ahí el libro de Isaías 42, del 5 y 6, dice: así dice Jehová, que creó los cielos y los desplegó, que afirmó la tierra y cuanto en ella brota, que da aliento a la gente que la habita, y espíritu a los que caminan por ella. Yo, Jehová, te he llamado para la justicia, te he tomado de la mano derecha, te he formado, y te pondré por alianza del pueblo y por luz a los gentiles. Dios dice: te he tomado de la mano para que no caigas. Así es que cuando llegamos a caer, ¿por qué creen que caemos? Porque el Señor se descuida y nos suelta. Porque nos soltamos nosotros. Su mano, la mano del Señor siempre está presta. ¿Sí? Pero tú y yo nos soltamos. Y dice el Señor: cuidado, separado de mí no puedes hacer nada. Estás perdido. No te creas. No te autoengañes. Separado de mí. Separado de mí no puedes hacer nada, dice. Dice los siguientes versículos: 18 y 118 y 119, dice: hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia
es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Dice esta versión, dice, repudias, desechas a todos los que se desvían, a todos los que ignoran, a todos los que escogen su propio camino. Dice, los consideras, dice, los consideras como escoria, como basura. Se los consideras como basura que se consume, que se quema. Los haces a un lado. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Nuevamente, decíamos que el fin de Satanás, sus ángeles, de la bestia, el falso profeta y todos los que se alíen con ellos, su destino será en el lago de fuego, dice. Así como la basura era quemada, así ellos serán desechados. El Señor no solo repudia o rechaza a aquellos que voluntariamente abandonan sus enseñanzas, construyen las suyas propias, o a veces simplemente las toman de otros. No importa cuán brillantes, cuán lógicas pudieran parecer, Dios, que conoce el corazón, dice, son falsedades, son mentiras del Satanás. Y el destino, dice, va a ser el fuego, el lago de fuego. Por tanto, dice, debemos amar su palabra. Dice el versículo 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti. Dice, y de tus juicios tengo miedo. Señor, tengo miedo de tus juicios, dijo el salmista. Esta versión dice, tengo pavor. Y es lo que era el sentir de lo que nos comentaba nuestro hermano Mario, de estos santos hombres de Dios, que se horrorizaban cuando se daban cuenta que habían pecado, temblaban. Sin embargo, decía, hoy en día hemos degradado el nombre de Dios. Tenemos en poco. Pero un día Dios va a actuar. ¿Sí? Dios, dice la Biblia, es paciente. No quiere que nadie se pierda. ¿Sí? Pero Dios un día va a actuar. Va a actuar. Y dice Hebreos 10, ¿sí? Y Hebreos 10 es
un versículo tomado de allá del libro de Deuteronomio 4:24. Hebreos 10:30 dice: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, dice, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Dice el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Cuando Dios decide, dice, cuidado, cuidado. Dice Deuteronomio 4, dice, Moisés está dando instrucciones al pueblo. Desde el 23 dice, guardaos de olvidar el pacto que Jehová vuestro Dios hizo con vosotros, y de fabricaros esculturas, imagen en cuanto a Jehová tu Dios te ha prohibido. Dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Él es Dios celoso. Dios, dice, es como fuego consumidor. Es un Dios celoso. Así es que, si es duro, y yo no quisiera caer, que el juicio de Dios cayera sobre mí en esta tierra. Si aquí es horrendo, ¿sí? Porque está hablando a creyentes. Imaginémonos solamente cómo será para aquellos, ¿sí? ¿Sí? Si para mí es horrendo, que es solamente para enderezarme, ¿qué será para aquellos? ¿Qué será su destino final? Por eso veíamos a este hombre rico de allá de Lucas, que decía, Padre Abraham, envía a Lázaro a mi casa. Consciente de sí mismo, en tormento, pero no se consumía. Tengo 5 hermanos, que no corran el mismo destino que yo. Envía a Lázaro. Pero antes dice, envía a Lázaro que de perdida moje su dedo en agua y que refresque mi lengua, porque estoy atormentado. Abraham le dijo, no se puede. Entonces envíalo a mi casa. Dice, bueno, allá tienen a la ley y a los profetas. Si los oyen, se van a salvar. Si no, van a correr el mismo destino que tú. Tú no quisiste. Creíste que tus riquezas te salvarían, ¿sí? Creíste que eres muy inteligente, pero ahora estás ahí. Dice ahí mismo el libro de Hebreos,
28. Dice: por lo cual, recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia mediante la cual sirvamos a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y más vale que si hay en nuestra vida hipocresía, nos enderecemos. Como les dije anteriormente, si algo he dicho por mi cuenta, no lo consideren. Pero si lo que he dicho no es algo que yo he dicho, sino proviene de parte de Dios, proviene de su palabra, entonces más vale que nos humillemos. Pidámosle, así que que su misma palabra nos sensibilice, que podamos ver, como decía nuestro hermano Mario, que podamos ver su santidad. Porque es entonces cuando nosotros vamos a ver nuestra pecaminosidad. Antes no. Si nosotros no vemos, no consideramos esa santidad de Dios, vamos a seguir pasando sobre su palabra, sobre su nombre. Vamos a seguirlo pisoteando sin ningún temor. Por eso más vale que si caemos en este tipo de pecados, la hipocresía, lo reconozcamos, nos arrepintamos y nos volvamos al Señor. Y el Señor nos va a recibir. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Bendecimos tu nombre, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Conoces, Señor, las veces que te hemos faltado. Tú conoces cuántas veces hemos sido indolentes, indiferentes. No te hemos considerado, Señor, no hemos considerado tu santidad por causa de que estamos ciegos. Ayúdanos, Señor, a considerar tu santidad. Haznos ver, Señor, nuestra pecaminosidad, nuestras faltas, como nuestras faltas, Señor, dañan tu reputación, dañan mi persona, dañan a los que están a mi alrededor, Señor. Te ruego que traigas una convicción, fuerte convicción de pecado en nuestras vidas, Señor. Y que nos volvamos a ti de todo nuestro corazón. Que podamos amarte más, amar más tu palabra, Señor. Que podamos caminar cada día de tu mano. Que podamos, Señor, alimentarnos también cada día, hablar contigo cada día. Y también, Señor, dar testimonio de esa vida que tú, Señor, nos has
impartido. Te damos gracias y pedimos, Señor, que tú obres en cada corazón. Nadie de nosotros, Señor, puede producir los cambios, solamente tú. Y solamente queremos compartir, repetir lo que tú dijiste, lo que tú, Señor, dejaste para nuestra enseñanza. Ayúdanos a tomar tu palabra, a darle, Señor, ese valor que tiene, ese alimento diario que necesita, Señor, nuestra alma. Es tu palabra que todo aquel que peca defrauda a su propia alma, porque nuestra alma desea ser confortada, desea ser sustentada por tu palabra, pero el pecado dice que la defrauda, Señor. Te damos gracias en esta tarde y pedimos, Señor, todo esto en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. Bien, gracias, hermanos.